Mi hermana robó los $500,000 del seguro de vida de mi difunto esposo mientras vivía conmigo, y fingía ayudarme con mi hija de 3 años. Hola a todos. Nunca pensé que escribiría esta publicación, pero los acontecimientos recientes me han dejado sin otra opción. Mi esposo Mark falleció el año pasado en un terrible accidente automovilístico, dejándome a cargo de criar sola a nuestra hija Emma, de 3 años. Lo que sucedió después de su muerte ha destruido por completo mi relación con mi hermana Emmy. Mark y yo nos conocimos en nuestro primer año de universidad. Él estudiaba ingeniería y yo estaba en la escuela de negocios. Empezamos a salir después de que nos asignaran un proyecto conjunto entre nuestros departamentos. Mark era la persona más amable que conocía, siempre ayudaba a los demás y ponía a nuestra familia en primer lugar. Después de graduarse, consiguió un trabajo en una gran empresa de tecnología, mientras que yo decidí ser ama de casa tras el nacimiento de Emma. Desde pequeños, Emmy siempre fue la favorita de mis padres. Al ser la menor, se salía con la suya en todo. Cuando abandonó la universidad para abrir un salón de belleza, mis padres apoyaron su decisión y hasta le dieron dinero para empezar. Cuando el salón fracasó 6 meses después, la ayudaron a pagar las deudas. Mientras tanto, yo trabajaba en empleos de medio tiempo durante la universidad para pagar mis estudios. A pesar de su favoritismo hacia Emmy, mis padres realmente querían a Mark. Él les ayudó a renovar su casa, arreglar problemas de su auto e incluso ayudó a Emmy a organizar el sistema contable de su salón. Lo trataban como a un hijo, lo cual a veces generaba celos en Emmy. Hacía comentarios sarcásticos sobre lo perfecto que era Mark y sobre cómo ella nunca podría encontrar a alguien como él. Mark y yo fuimos cuidadosos con nuestras finanzas. Cuando nació Emma, él sacó una póliza de seguro de vida por valor de $500,000, diciendo que quería asegurarse de que estaríamos bien si algo le pasaba. Acabábamos de comprar una casa y planeábamos tener otro hijo cuando ocurrió el accidente. Iba de regreso a casa desde el trabajo cuando un conductor ebrio chocó contra su auto. El otro conductor sobrevivió, pero Mark falleció en el lugar. Después del funeral, apenas podía funcionar. Cuidar de una niña pequeña mientras lidiaba con el duelo era abrumador. Emmy se ofreció a mudarse conmigo, diciendo que quería ayudarme. Cuidaba de Emma cuando yo no podía levantarme de la cama, cocinaba y atendía llamadas telefónicas con la compañía de seguros. Agradecía tener su apoyo en esos días oscuros. 3 meses después de la muerte de Mark, recibí una llamada de la compañía de seguros preguntando sobre algunos documentos que habían recibido. Confundida, ingresé a mi cuenta y me sorprendí al ver que alguien ya había reclamado y retirado todo el dinero. La investigación bancaria mostró que Emmy había accedido a mi cuenta y había falsificado mi firma en varios documentos. Cuando confronté a Emmy, se derrumbó por completo. Entre lágrimas, admitió que tenía una adicción al juego y debía dinero a personas peligrosas. Había estado visitando casinos clandestinos y tomando préstamos de prestamistas ilegales. Me suplicó que no fuera a la policía, diciendo que esas personas habían amenazado con hacerle daño si no pagaba. Prometió buscar ayuda y devolverme cada centavo. Me quedé atónita. Sabía que Emmy era irresponsable con el dinero, pero nunca imaginé que me robaría a mí, su propia hermana, especialmente sabiendo que ese dinero estaba destinado al futuro de su sobrina. La traición dolía más porque la había confiado completamente en el momento más vulnerable de mi vida. Nuestros padres se involucraron cuando Emmy los llamó llorando. Vinieron a mi casa y pasaron horas tratando de convencerme de manejar esto de forma privada dentro de la familia. Decían que Emmy necesitaba ayuda, no tiempo en la cárcel. Cuando insistí en ir a la policía, mi padre se enfureció y dijo que estaba siendo egoísta. Afirmó que Emmy podría resultar lastimada por esos prestamistas si no les pagaba. Mi madre lloró y me suplicó que pensara en la lealtad familiar. Me recordó cómo Emmy me había ayudado después de la muerte de Mark, como si eso justificara robar el futuro de mi hija. Cuando me mantuve firme sobre involucrar a la policía, mi padre me amenazó con cortar todo contacto conmigo y con Emma. Dijo que no apoyarían a una hija que enviaría a su propia hermana a la cárcel. Siento que estoy viviendo en una realidad distorsionada, donde de alguna manera soy la mala por querer justicia. El dinero no era solo para mí, era el esfuerzo de Mark para asegurar el futuro de nuestra hija. Amy no solo me robó a mí, sino también a su sobrina de 3 años que perdió a su padre. Todos siguen diciéndome que piense en la seguridad y salud mental de Emmy, pero ¿qué hay de la seguridad de Emma? ¿Qué pasa con el hecho de que mi propia hermana aprovechó mi duelo para robarnos? Sé que Reddit suele recomendar terapia, pero en este momento estoy demasiado enojada para siquiera considerarlo. Si denuncio a mi hermana a la policía, podría destruir permanentemente mi relación con mi familia. Actualización 1.
Hola chicos. Primero, quiero agradecer a todos los que apoyaron mi decisión de ir a la policía en la actualización de hace 2 semanas. Sus comentarios me ayudaron a mantenerme fuerte cuando comenzaba a dudar de mí misma. Después de presentar un informe policial, las cosas empeoraron aún más de lo que imaginaba. La investigación reveló que la traición de Amy no fue una decisión desesperada de último momento. Llevaba meses planeando esto antes de la muerte de Mark. El detective asignado a mi caso descubrió que Amy había revisado todos mis documentos personales mientras vivía conmigo. Sistemáticamente registró mi oficina en casa mientras dormía o estaba demasiado consumida por el dolor como para darme cuenta. Encontraron sus huellas en los documentos del seguro de Mark que estaban guardados en mi archivo. Incluso había tomado fotos de todos mis documentos importantes y tarjetas de identificación. Lo que me enfermó físicamente fue descubrir que ella había estado observándome escribir la contraseña de mi teléfono durante semanas. La policía encontró notas en su teléfono donde había anotado mis contraseñas bancarias y preguntas de seguridad. Usó mi teléfono por las noches, mientras dormía, para instalar una aplicación de registro de teclas que grababa todo lo que escribía. La investigación también reveló algo que rompió mi corazón por completo. Amy había estado enviando mensajes anónimos a Mark durante meses antes de su muerte. Creó cuentas falsas en redes sociales y le enviaba pruebas de que yo le estaba siendo infiel. Manipuló fotos de mí con hombres al azar y se las enviaba. La policía encontró todas estas fotos editadas en su computadora portátil. Mark nunca me mencionó estos mensajes. Cuando el detective me mostró los registros telefónicos de Mark, vi que había bloqueado todas estas cuentas falsas sin siquiera confrontarme. Confiaba tanto en mí que ni siquiera pensó en cuestionar nuestra relación. Descubrir esto me destruyó una vez más. La adicción al juego de Amy era peor de lo que nadie sabía. No solo le debía dinero a prestamistas. Había sacado múltiples tarjetas de crédito a nombre de nuestros padres. Usó sus números de seguro social e información personal para solicitar estas tarjetas. El monto total del fraude ronda los $100,000. Al enfrentarla con todas estas pruebas, Amy finalmente confesó todo a la policía. Admitió que comenzó a planear el fraude del seguro después de escuchar a Mark hablar sobre aumentar su cobertura de seguro de vida el año pasado. Dijo que estaba desesperada porque sus deudas de juego estaban fuera de control. La reacción de mis padres ante todo esto ha sido exasperante. Incluso después de ver pruebas de la planificación y manipulación elaborada de Amy, siguen defendiéndola. Mi madre me llamó llorando, diciendo que Amy tuvo una crisis nerviosa en la cárcel. Me culpó por no entender que Amy estaba enferma y necesitaba ayuda, no castigo. Mi padre no me ha hablado directamente, pero me envió un largo correo electrónico diciendo que he destruido a la familia. Afirma que, si algo le pasa a Amy en la cárcel, será mi culpa. Incluso sugirió que Mark habría perdonado a Amy si estuviera vivo, usando a mi difunto esposo para manipularme. La peor revelación vino de mi tía Sarah, hermana de mi madre. Me contó que varios miembros de la familia sabían del problema de juego de Amy. Al parecer, el año pasado había robado joyas de nuestra abuela y las empeñó para pagar deudas de juego. La familia lo encubrió y reemplazaron las joyas para evitar molestar a la abuela. Sarah dijo que quería advertirme cuando Amy se mudó conmigo, pero todos la convencieron de no agregar más estrés mientras estaba de luto. La excusa de la familia fue que no querían causar drama durante mi periodo de duelo. Su silencio permitió que Amy robara aún más. La compañía de seguros está realizando su propia investigación sobre el fraude. Su revisión inicial muestra que Amy falsificó múltiples documentos e incluso se hizo pasar por mí en llamadas telefónicas al servicio de atención al cliente. Me han asegurado que eventualmente recuperaré el dinero, pero el proceso podría tardar meses. Emma sigue preguntando por su tía Amy y por qué ya no la visita. ¿Cómo le explicas a una niña de 3 años que su tía robó el dinero que su papá le dejó? Cada vez que pregunta, siento la traición de nuevo. Tuve que contratar a un abogado para manejar todo porque se ha vuelto demasiado abrumador. El abogado descubrió que Amy también intentó cambiar el beneficiario de algunas de las otras pólizas de Mark, pero falló porque requerían verificación en persona. Mis padres han cortado todo contacto conmigo y con Emma. Han estado diciéndole a todos que soy cruel e implacable, que elegí el dinero por encima de la familia. No parecen entender que esto no se trata solo de dinero, se trata de que Amy traicionó mi confianza cuando estaba en mi momento más vulnerable, de intentar destruir mi matrimonio antes de que Mark muriera y de robarle a su propia sobrina. En este momento, Amy está en la cárcel esperando juicio. Su abogado de oficio está tratando de conseguirle un acuerdo de culpabilidad, alegando que tiene una adicción al juego y necesita rehabilitación en lugar de tiempo en prisión. He dado instrucciones a mi abogado para que luche contra cualquier trato indulgente.
Después de descubrir el alcance de su planificación y manipulación, quiero que enfrente todas las consecuencias de sus acciones. Sé que esta actualización es fuerte, pero necesitaba compartir hasta qué punto llega esta traición. Algunos parientes aún me presionan para que retire los cargos, diciendo que la cárcel no ayudará a la salud mental de Amy. Pero sigo pensando en cómo me observó durante el duelo mientras sabía que nos estaba robando, cómo intentó destruir mi matrimonio y cómo traicionó no solo a mí, sino también a su sobrina. No puedo perdonar eso. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. Los procedimientos judiciales contra Amy han revelado detalles aún más impactantes que han cambiado por completo la dinámica de mi familia. Durante el juicio, el fiscal presentó pruebas de que Amy había robado mucho más de lo que inicialmente descubrimos. La investigación de sus finanzas reveló que había tomado casi 50,000 pesos de los ahorros para la jubilación de nuestros padres. Usó su información personal para acceder a sus cuentas y transfirió dinero gradualmente a su nombre durante 6 meses. También maximizó 3 tarjetas de crédito a su nombre, acumulando más de $75,000 en deudas de juego en varios casinos. Lo verdaderamente perturbador es que Amy llevaba un registro meticuloso de todos sus robos. La policía encontró un cuaderno donde anotaba cada cuenta a la que tenía acceso, incluyendo contraseñas y preguntas de seguridad. Incluso tenía un horario de cuándo hacer retiros para evitar ser detectada. El nivel de planificación muestra que esto no era solo una adicción, era un robo premeditado. La revelación más dolorosa vino de uno de los compañeros de trabajo de Mark, quien testificó en el juicio. Reveló que Amy también le había estado enviando mensajes, tratando de conseguir pruebas contra Mark. Quería que él mintiera y me dijera que Mark estaba teniendo una aventura en el trabajo. El compañero de trabajo mostró capturas de pantalla donde Amy le ofrecía 5,000 pesos para ayudarla a destruir mi matrimonio. Afortunadamente, él se negó y guardó los mensajes como evidencia. Nuestros padres finalmente tuvieron que enfrentar la verdad cuando testificaron en el juicio. Se derrumbaron al ver los estados de cuenta bancarios que mostraban cómo Amy había drenado sistemáticamente el fondo de jubilación. Mi madre no paraba de llorar al darse cuenta de que el dinero que pensaban que estaban gastando en los negocios de Amy en realidad iba a los casinos. El juez fue especialmente duro con Amy debido a su deliberado objetivo de estafar a los miembros de su familia. Fue sentenciada a 5 años de prisión por múltiples cargos de fraude, robo de identidad y hurto mayor. También tendrá que pagar una compensación a todas sus víctimas, incluyendo a nuestros padres. Después de la sentencia, mis padres intentaron disculparse conmigo. Enviaron una larga carta admitiendo que habían sido ciegos ante la manipulación de Amy durante años. Confesaron que ella les había robado antes, pero siempre lo encubrieron, pensando que la estaban protegiendo. Ahora han perdido sus ahorros para la jubilación y su relación con ambas hijas. He usado parte del dinero del seguro para contratar a un abogado y obtener una orden de restricción contra Amy. Cuando salga de la cárcel, no se le permitirá acercarse a mí ni a Emma. El abogado también me está ayudando a crear un fideicomiso para los estudios universitarios de Emma, para que nadie pueda acceder a él excepto yo. Mis padres siguen tratando de reconstruir nuestra relación, pero no estoy lista. Han venido a mi casa varias veces con regalos para Emma, llorando y pidiendo perdón. Aunque entiendo que también son víctimas, no puedo olvidar cómo amenazaron con cortar el contacto con su nieta para proteger a Amy. Prefirieron creer sus mentiras en lugar de apoyar a su hija en duelo y a su nieta. La familia extendida está dividida. Algunos entienden mi posición y han cortado el contacto con Amy por completo. Otros piensan que estoy siendo demasiado dura y que debería perdonarla, ya que es familia y ahora está recibiendo ayuda por su adicción. Algunos parientes incluso sugirieron que debería ayudar a pagar los honorarios legales de Amy, ya que ahora tengo estabilidad financiera gracias al dinero del seguro. Emma está empezando a entender más sobre lo que sucedió. Escuchó cuando hablaba con mi abogado y preguntó si la tía Amy era una mala persona que se llevó el dinero de su papá. Intenté explicarle en términos que una niña de 3 años pudiera entender, diciéndole que la tía Amy tomó malas decisiones y tuvo que irse un tiempo para aprender a tomar mejores decisiones. La compañía de seguros finalmente terminó su investigación y liberó el dinero del seguro de Mark para mí. También han presentado cargos adicionales contra Amy por fraude de seguros. He usado parte del dinero para comprar una casa nueva en un vecindario diferente porque nuestro antiguo hogar tenía demasiados recuerdos dolorosos. A veces, aún no puedo creer cuánto daño causó Amy a toda nuestra familia. No solo robó dinero, intentó destruir mi matrimonio, traicionó la confianza de todos y destrozó nuestra familia. Lo peor es que no mostró ningún remordimiento real durante el juicio, su única preocupación parecía ser obtener una sentencia más leve.
Varios amigos de Mark se han puesto en contacto después de conocer toda la historia en el juicio. Me contaron sobre otras ocasiones en las que Amy había intentado crear problemas en nuestro matrimonio, pero Mark siempre lo ignoraba para mantener la paz en la familia. Saber sobre estos incidentes del pasado me hace estar aún más segura de que cortar todo vínculo con Amy fue la decisión correcta. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y mucho ha cambiado. Amy me envió una carta desde la cárcel el mes pasado. Escribió que se unió a un programa de adicción al juego y está recibiendo ayuda. Afirma que piensa en sus acciones todos los días y se arrepiente profundamente de haberme lastimado a mí y a Emma. La carta continuaba diciendo cuánto extraña ser tía y espera que algún día pueda perdonarla. Incluyó algunos dibujos que hizo para Emma y preguntó si podría mostrárselos. Tiré todo a la basura. Sus palabras ya no significan nada para mí, especialmente después de todo lo que salió a la luz durante el juicio. Mis padres no han dejado de intentar reunir a la familia. Aparecen en mi casa sin previo aviso, llaman desde diferentes números cuando los bloqueo e incluso intentan contactarme a través de mi trabajo. Siguen diciendo que Amy realmente está cambiando en la cárcel y que la familia debe permanecer unida sin importar qué. Mi madre me envió fotos de Amy en su uniforme de prisión, con cara triste, pensando que eso me haría sentir compasión. La semana pasada, cruzaron la línea al ir a la guardería de Emma e intentaron verla a la hora de la salida, pero afortunadamente, la escuela tenía mis instrucciones de no dejar que nadie se acerque a ella excepto yo. Tuve que involucrar a mi abogado y enviarles una carta de cese y desistimiento. Ahora están diciendo a todos que estoy usando a su nieta para castigarlos. Algunos de mis primos me han contactado, diciendo que debería darles otra oportunidad a mis padres, ya que perdieron tanto sus ahorros para la jubilación como a sus hijas. Piensan que estoy siendo cruel al mantener a Emma alejada de sus abuelos. Una tía incluso sugirió que Mark querría que Emma tuviera una relación con sus abuelos. Estoy harta de que la gente use a mi difunto esposo para manipularme. Me mudé a otra ciudad a 2 horas de distancia para empezar de nuevo. Compré una casa pequeña en un buen vecindario con buenas escuelas para Emma. La distancia ha dificultado que mi familia aparezca inesperadamente. Solo me comunico con ellos a través de mi abogado sobre cualquier asunto legal relacionado con los pagos de restitución de Amy. El dinero del seguro está invertido de manera segura para el futuro de Emma. He comenzado un negocio en línea de venta de joyería hecha a mano, algo que solía hacer como pasatiempo cuando Mark estaba vivo. Me permite trabajar desde casa y pasar más tiempo con Emma. Ella se ha adaptado bien a nuestra nueva vida y ya no pregunta por Amy. Algunos días me siento triste por perder a toda mi familia, pero luego recuerdo cómo todos eligieron permitir el comportamiento de Amy durante años. Cubrieron sus robos, justificaron sus acciones y esperaban que yo hiciera lo mismo. Incluso ahora, están más preocupados por los sentimientos de Amy en prisión que por lo que le hizo al futuro de su sobrina. El detective que manejó mi caso llamó recientemente para advertirme que Amy podría ser elegible para libertad anticipada en algunos años si mantiene buen comportamiento. Ya le he dicho a mi abogado que se asegure de que la orden de restricción permanezca vigente. No me importa si ha cambiado o no, nunca será parte de nuestras vidas otra vez. Los padres de Mark han sido increíblemente solidarios en todo esto. Nos visitan regularmente en nuestro nuevo hogar y se han convertido en los abuelos que Emma merece. Entienden por qué tuve que cortar los lazos con mi familia y nunca me presionan para perdonar o reconciliarme. Mi vida ahora es pacífica, sin el drama constante y la manipulación de mi familia. Emma está feliz y prospera en su nueva escuela. Algunas personas me dicen que debería perdonar a Amy y a mis padres por mi propia tranquilidad, pero yo ya tengo paz. Lo que no tengo es confianza en ellos, y nunca la tendré nuevamente.